Buenas tardes a todos y todas. La Autoridad Nacional del Servicio Civil les da la bienvenida al programa TSC en directo. Este espacio está dedicado a presentar y exponer de manera didáctica los precedentes de observancia obligatoria emitidos por el Tribunal del Servicio Civil, a través de los cuales busca generar predictibilidad en sus decisiones, así como dotar de criterios interpretativos para la adecuada aplicación de las normas. Mi nombre es Eliana Torres, soy especialista de resolución de controversias del tribunal y esta tarde estaré a cargo de la conducción del presente programa, en el que trataremos la resolución de Sala Plena 0001-2016 referida a las normas de prescripción en el régimen disciplinario de la Ley del Servicio Civil. Antes de empezar, pedimos disculpas en el supuesto de presentarse algún problema de conectividad. De todos modos, este programa quedará grabado en las cuentas oficiales de Servir. Asimismo, debo precisar que al finalizar la participación del invitado que tenemos el día de hoy, habrá una sección dedicada especialmente a absolver las consultas y dudas que puedan tener sobre el tema planteado. Sin más preámbulo, damos la bienvenida al invitado que tenemos el día de hoy. Es el doctor Rolando Salvatierra Combina. Él es presidente del Tribunal del Servicio Civil y presidente de la primera sala. Buenas tardes, doctor Salvatierra. Bienvenido. Buenas tardes, Eliana. Bienvenidos a todos. Para mí es un honor estar acá y poder conversar sobre este tema tan importante y que lo que queremos es llegar a la mayor cantidad de administrados, de público, para poder intercambiar ideas a través de las preguntas sobre este precedente de la prescripción. Gracias. Gracias, doctor. El doctor Salvatierra es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con un posgrado de gerencia para abogados en la UPC y un posgrado en herramientas de gestión para empresas reguladoras en LESAN. Es magíster en gerencia pública en la Escuela de Negocios de Madrid, EUSIN. Cuenta con estudios completos de maestría en gestión pública del Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres. Ha sido profesor de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de ESAN, del curso de Normativa de Electricidad del Programa de Alta Especialización de la Maestría de Gestión de la Energía, profesor en la Maestría de Derecho Administrativo Económico de la Universidad Continental. Tiene más de 30 años de experiencia en Derecho Administrativo y Energético. Ha sido consultor del proyecto Metal del Banco Mundial en el Ministerio de Energía y Minas, director de Fiscalización Eléctrica del Ministerio de Energía y Minas, coordinador de fiscalización y jefe de asesoría legal de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica de Ocinerming, socio senior, director de las áreas de Derecho Administrativo y Eléctrico del Estudio Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Herrera y Ono desde el 2007 al 2024 y actualmente es socio del Estudio Salvatierra Abogados. Por último, ha sido reconocido en revistas como Chamber and Partner y Legal 500 y otras como uno de los principales abogados del Perú en materia de regulación eléctrica y en derecho administrativo. Bienvenido nuevamente, doctor. Y a fin de empezar a tratar sobre este precedente, en principio debo preguntarle, ¿cómo es que surge la necesidad de emitirlo? ¿Qué situaciones fueron advertidas por el Tribunal del Servicio Civil al resolver los recursos de apelación que ameritaron la dación de este precedente? Muchas gracias, Eliana. Sí, en realidad en el Tribunal de Servir nos preocupamos mucho por crear una predictibilidad en la emisión de nuestras decisiones. En ese sentido, al tribunal llegan muchos casos de distintos temas, ¿no? Y lo que buscamos nosotros es que cada uno de los temas realizar una adecuada interpretación del mismo con una unidad de criterios y otorgar una interpretación adecuada para que sirva como un lineamiento de predictibilidad para todos los operadores de este tema tan importante que es el procedimiento administrativo disciplinario.
En el caso de la prescripción, vimos muchos casos parecidos y que existían distintas interpretaciones, y eso es lo que sucede muchas veces. Dentro del ámbito del tribunal existen casi 2.000 entidades públicas que ejercen una potestad disciplinaria que llega al tribunal y no todos realizan la misma interpretación de las normas. En tal sentido, con el objetivo de otorgar pautas de interpretación, lineamientos, predictibilidad, fue que se estableció este precedente. Y quiero añadir un punto específico sobre este precedente en especial. La prescripción en el procedimiento disciplinario, administrativo disciplinario, no es similar al que está establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Entonces, con mayor razón fue nuestra preocupación para dar las pautas necesarias para realizar la interpretación de las normas específicas sobre interpretación en el procedimiento administrativo disciplinario que le sirvan a todos los administrados. Muy bien, doctor, gracias. Entonces, esa fue la situación problemática que generó la dación del precedente. Ahora, doctor, hay otro tema que también fue abordado en el precedente y es el referido a la naturaleza jurídica de la prescripción. ¿Nos puede comentar, por favor, cuál fue la naturaleza jurídica que se determinó? Claro que sí. Muy importante esta pregunta. La prescripción es una figura jurídica que la vemos en las distintas ramas del derecho, ¿no? La vemos en el derecho civil, la vemos en el derecho penal, la vemos en el derecho administrativo, en el derecho laboral, es decir, en distintas ramas del derecho. Cada una tiene su peculiaridad, tal vez. Sin embargo, es importante de señalar qué entendemos nosotros por la prescripción. La prescripción es el límite del derecho subjetivo que tiene cada persona, cada entidad, ¿no? Todo derecho tiene que ser ejecutado dentro de un periodo razonable. Si no se ejecuta dentro de un periodo razonable, el titular de ese derecho, por el transcurso del tiempo, pierde el derecho a exigirlo. Y eso sucede en materia administrativa y sancionadora, y eso sucede en los procedimientos administrativos disciplinarios, donde la administración, en este caso la entidad, pierde el derecho de poder sancionar la comisión de una falta. Entonces, esto tiene que ver, por ejemplo, ¿qué dice el Código Civil? Que es muy aplicable también el caso, que la prescripción está relacionada a la acción, a la pérdida de la acción. En este caso, ¿no? Esto es muy aplicable al procedimiento administrativo disciplinario, porque en este caso la administración, las entidades pierden el derecho a accionar, a sancionar las infracciones por el paso del tiempo. Y como vamos a ver, en materia sancionadora existen dos momentos muy importantes para determinar la prescripción, o mejor dicho, en los momentos que opera la prescripción, que son al momento de la comisión de la supuesta infracción y al momento de la detección de la supuesta infracción. Y en ese sentido va nuestro precedente vinculante. Por otro lado, me preguntaste también por la naturaleza jurídica de la prescripción.
Y en el precedente hemos concluido que tiene una naturaleza sustantiva material, no procesal, procedimental. ¿Por qué? Porque la prescripción está relacionada con los aspectos de fondo de esta relación jurídica que se está ventilando, que en este caso es la evaluación de una infracción, de una falta disciplinaria. En ese sentido, concluye el precedente, y eso se puede observar en el mismo precedente, después de un análisis que tiene naturaleza jurídica, material, sustantiva. Y eso también tiene un efecto práctico. ¿Por qué? Porque existe la Directiva 002 del 2015, donde en su momento establecía qué procedimientos se iban a aplicar y según lo dispuesto en esa directiva, y habían aspectos procedimentales y habían aspectos sustanciales que se deberían de tomar en cuenta. Por eso que también tomamos una decisión para adecuarnos a la directiva 2000 del 002-2015. Gracias, doctor. Aprovechamos este momento para agradecer a las personas que están conectadas y que se van conectando a la transmisión. Tenemos a Catherine Pardo desde Chiclayo, Lu Peña desde Piura, Jane Sausa desde Chiclayo. También están conectados desde Esalud sede Moquegua, desde Ayacucho, Iquitos, también el Sindicato de Trabajadores Administrativos del Sector Educación, Tarma, y desde el Gobierno Regional de Loreto. Gracias por estar conectados y siguiendo esta transmisión. Bien, doctor, como nos comentó, entonces fue un criterio bastante importante determinar la naturaleza sustantiva de la prescripción en la medida que esto incide en la aplicación temporal de las normas. Y en ese marco, en la Directiva 2-2015, se estableció los criterios para la aplicación tanto de las normas procedimentales como sustantivas. Por consiguiente, siendo la prescripción una norma sustantiva, se aplica para hechos cometidos con posterioridad al 14 de septiembre del 2014, que es la fecha en que entra en vigencia el régimen disciplinario. Doctor, y ahora para adentrarnos ya en los plazos de prescripción, debo preguntarle cuáles son los plazos de prescripción para el inicio del procedimiento, tanto para servidores como para ex servidores. Claro que sí. Miren, en el precedente hemos hecho unos gráficos que en estos temas relacionados con el tiempo son muy ilustrativos. En ese sentido, tenemos, como lo mencioné hace un momento, dos plazos importantes que en algún momento se pueden, de alguna manera, actuar en paralelo. Por eso que ponemos estos gráficos, ¿no? Por ejemplo, el primer punto, el primer plazo de prescripción es el de 3 años. ¿Desde cuándo se computan estos 3 años? Estos 3 años se computan desde la comisión de la falta. En ese sentido, de repente una falta no puede ser que nunca se detecte. Entonces, esa falta se comete en una fecha, por decirles el 15 de marzo del 2015, y el 15 de marzo del 2015, 16, 17, de 18 ya prescribió. Entonces, si se detecta después de esa fecha, ya es una falta prescrita. Ya la entidad no puede sancionar. ¿Ya? Esto es importante también mencionarlo. ¿Por qué? Porque, y este es otro punto que vamos a comentar, ¿quién es el competente para detectar la falta? ¿Cualquiera? ¿No? Entonces, ese punto también lo vamos a comentar más adelante. Pero por ahora, centrémonos solamente en los plazos. Entonces, el primer plazo es de que se comete la falta y puede ser
que pasen los 3 años y nunca se detecta. Pero puede ser que sí. Entonces puede ser que el último día de prescripción se detecte la falta. Entonces se interrumpe ese plazo y ya comienza a correr un segundo plazo, que es el plazo desde que se detecta la falta hasta que se sanciona, se archiva o de repente no sucede nada porque también prescribe. En tal sentido, ese segundo plazo comienza a computarse desde que la autoridad competente, voy a mencionar esto así, detecta toma conocimiento de la falta administrativa del servidor. Y ahí tiene un plazo de 1 año para que prescriba. Ojo, estos plazos no es que se sumen, no, son plazos independientes. Son plazos independientes, ¿no? Puede ser coincidentemente que el último día del primer plazo, el plazo que se computa desde que se comete la infracción, puede ser que en ese momento se tome conocimiento. Entonces ahí sí, no es que se sumen, sino se complementa con el segundo plazo. Se complementa con el segundo plazo. ¿Ya? Esa es, por decir, la primera figura. La segunda figura también se puede dar. Dentro del plazo de 3 años, o sea, en el mismo plazo de 3 años, yo lo detecto pues al mes. Entonces ya el primer plazo deja de funcionar, deja de operar, ya no se toma como plazo prescriptorio el primer paso. ¿Por qué? Porque ya se tomó, ya la autoridad competente tomó conocimiento de esta falta e inicia el procedimiento administrativo disciplinario, que es otro tema que vamos a ver más adelante, ¿no? ¿En qué momento comienza a correr este segundo plazo? Desde que la autoridad toma conocimiento, alguien le pasa pues a un amigo de la autoridad y ya estamos en la autoridad. No, hay una autoridad competente también para tomar conocimiento, ¿ya? Entonces, señores, es muy importante que tomen en cuenta estos plazos porque, como ustedes ven, son completamente distintos al plazo que maneja la Ley de Procedimiento Administrativo General, que es un plazo de 4 años desde que se comete la falta, ¿no? Acá hay 2 momentos: comisión de la falta y toma de conocimiento de la falta. ¿Ya? En el caso de los ex servidores, el plazo de prescripción es de 2 años computados desde que la entidad conoció la comisión de la infracción. En el caso de los ex servidores no hay esta diferencia. No hay esta diferencia. Solamente está el momento que conoce, porque se van los ex servidores, entonces la autoridad toma conocimiento y de ahí tiene 2 años. 2 años. ¿Ya? Entonces, tenemos este caso que está planteado, que es de los servidores y el de los ex servidores. En este supuesto hay 2 momentos: el de la comisión de la falta y el de la toma de conocimiento. Y en el caso de los ex servidores es desde la toma de conocimiento 2 años. Gracias. Seguimos con las preguntas. Gracias, doctor. Muy clara la explicación. Y justo, como mencionó, la toma de conocimiento por parte de la autoridad, a eso se refiere la siguiente pregunta. Y es, ¿qué autoridad es la que debe tomar conocimiento del hecho? ¿Es posible considerar a la Secretaría Técnica como autoridad para la toma de conocimiento? No, no. En realidad, dentro del procedimiento administrativo
disciplinario existen la autoridad instructora, ¿no? El que es el jefe inmediato o la oficina de recursos humanos, que es la que debe tomar conocimiento del caso. Es a partir de ahí, ¿no? Toma conocimiento e inicia el sancionador, el disciplinario, perdón. Y ese es un momento del plazo. ¿Cuánto dura el disciplinario? La prescripción, este plazo del año, ¿desde cuándo a cuándo se computa? Esto también es importante porque aquí hemos encontrado diferencias entre lo que dice la ley y el reglamento de la ley 30057 y su reglamento. Entonces, como tribunal, responsables de tomar decisiones y crear predictibilidad, también hemos tomado una decisión sobre ese punto, por eso lo vamos a ver más adelante. Pero en cuanto a tu pregunta, Eliana, que es muy importante, ¿quién debe tomar conocimiento? En este caso, el órgano instructor. La Secretaría Técnica formalmente no es un órgano del proceso, formalmente. La Secretaría Técnica no es un órgano instructor ni un órgano de decisión. La Secretaría Técnica es un órgano de apoyo. Eso es importante tenerlo claro. Y para el PAD, para el procedimiento administrativo disciplinario, lo importante es que la autoridad competente tome conocimiento y no solo tome conocimiento, sino que tome acción. ¿Por qué? Porque puede tomar conocimiento, pero no toma acción. Entonces los plazos siguen corriendo. De acuerdo, doctor. Nos queda claro entonces que la toma de conocimiento se produce por parte de la Oficina de Recursos Humanos en la medida que la Secretaría Técnica no es una autoridad del procedimiento y no tiene capacidad de decisión. Así es. Aprovechamos este momento también para agradecer a las personas que se siguen conectando desde Hilo, Abancay, Piura, Talara, Acobamba, Huancavelica, Pocoyay, Tacna, desde Oxapampa, Pasco, Cusco, Chimbote, Pampas, Tayacaja, Cajamarca, Junín, Cangallo y Gobierno Regional de Tacna. Muchas gracias por estar conectados y siguiendo la transmisión. Seguimos ahora, doctor, con otro plazo de prescripción que también fue tratado en el precedente y es el plazo de prescripción de duración del procedimiento. ¿Podría comentarnos, por favor, cuál es este plazo y hasta qué momento se computa, ya que había una divergencia? En la ley se señalaba que se computaba hasta la emisión de la sanción y en el reglamento general, por otro lado, que era hasta la notificación de la sanción. Entonces, ¿cómo se abordó esta situación en el precedente? Así es. Una buena pregunta. En el precedente hemos tomado en cuenta todas las variables que llegaban al tribunal para poder aclararlas y precisarlas y crear, como lo he dicho ya varias veces, predictibilidad, que eso es uno de los objetivos de los precedentes vinculantes. En efecto, acá, y las normas no son perfectas, ¿no? Pero no, toda entidad que resuelve, en este caso el tribunal, no puede renunciar a su competencia por vacíos o por contradicciones en la ley, en las normas aplicables. En ese sentido, se tienen que tomar decisiones, se tomaron en su momento al resolver cada uno de los casos, pero también se tomaron en su momento para establecer el precedente. Y voy a leer las normas. No quiero decir que están en conflicto, pero sí que no tienen cierta concordancia, hay una discrepancia entre ellas. Por un lado, tenemos el artículo 94 de la ley 30057, que establece que entre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y la emisión de la resolución no puede transcurrir un plazo mayor de un año. Entonces, tenemos dos momentos. El inicio, por eso es que digo que es importante, ¿no? ¿Por qué?
porque de alguna manera es el inicio el que interrumpe cualquier prescripción. Y el inicio, de alguna manera, lo hace el órgano instructor. En ese sentido, el plazo va desde el inicio, cuando yo recibo, cuando se emite el acto de inicio, yo lo recibo, ¿no? O el trabajador lo recibe, y ahí hay un año, dice la ley, hasta la emisión de la resolución. ¿Ya? ¿Qué dice el reglamento? El reglamento, ¿qué es lo que establece? El artículo 106 del Reglamento General de la Ley 30057 mantiene el plazo inicial, es decir, el plazo de inicio, pero el plazo final lo modifica. Entonces ya no se refiere a la emisión de la resolución, sino a la notificación de esa resolución. Entonces, ahí hay una diferencia. Ustedes saben que, bueno, la resolución es un acto administrativo y este acto administrativo tiene que notificarse a los 5 días, ¿no? Entonces, en este segundo supuesto, el plazo no iba hasta la emisión de la resolución, sino hasta la notificación de la resolución. El plazo legal es de 5 días, pero a veces esos plazos no se cumplen y acá no establece dentro del plazo ni nada. Entonces, estamos sujetos al plazo de notificación, a un plazo de notificación. Entonces, en tal sentido, se tomó una decisión y por principio de jerarquía de normas, se dispuso, se resolvió que se tome en cuenta el plazo que esté establecido en el artículo 94 de la ley, ¿no? Que es el plazo que tomamos en cuenta para el plazo de duración del procedimiento administrativo disciplinario, que es de 1 año contado desde el inicio del sancionador hasta la emisión de la resolución. Clarísimo, doctor. Entonces, conocemos ya cuál es el plazo de prescripción de duración del procedimiento y la forma en que éste se computa. Doctor, ahora pasamos a otros 2 temas que, si bien no están relacionados directamente con el precedente, sí son relevantes en cuanto a la prescripción. Y es el primero de ellos: ¿cómo se computan los plazos cuando son fijados en años, como es el caso de los plazos de prescripción? ¿Y cómo se computan los plazos de prescripción cuando se produce la declaratoria de nulidad, ya sea del acto de inicio o del acto de sanción, por parte del Tribunal del Servicio Civil? Gracias por tu pregunta. En el caso de estos plazos que es del año, ¿no? Contados de 3 años, 2 años, 1 año, 2 años, es de fecha a fecha, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, si se inició el 3 de marzo del 2015, el año se computaría el 2 de marzo del año siguiente, ¿no? Porque no podría. Entonces es de fecha a fecha. Ahí no hay días calendario, perdón, no hay días útiles, no es que se computen los días que no se han trabajado, no, ahí es de fecha a fecha, sin más discusión ni discernimiento, ¿no? En cuanto a la nulidad también es muy importante porque la nulidad de alguna manera interrumpe. ¿Qué pasa con la nulidad? La nulidad tiene como efecto retrotraer el acto al momento que se emitió, ¿no? Entonces, cuando el tribunal declara nulo todo lo actuado, el procedimiento administrativo tendría que ser iniciado a más tardar dentro del mes siguiente de la notificación de la resolución de nulidad del tribunal que declara nulidad,
que declara la nulidad. Ni dicha notificación reanuda el plazo de prescripción, ¿no? Entonces, se tiene que, si ha faltado un mes para que concluya el procedimiento y se emite la resolución de nulidad, entonces, ya que la entidad tendría un mes para pronunciarse, ¿ya? Entonces va a depender en qué momento se emite la resolución de nulidad del tribunal. Y a partir de ese momento se reanuda el plazo prescriptorio. Eso es importante saber, por eso nosotros cuando declaramos la nulidad en un procedimiento tenemos mucho cuidado en estos temas. Gracias, doctor. Aprovecho este momento para agradecer a las personas que nos siguen enviando saludos desde Cangallo, Municipalidad Distrital de Máncora, Municipalidad Provincial de Utcubamba, Huaral, Gobierno Regional de San Martín, Espinar, Huanta, Ayacucho, Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, Junín, Distrito de Tigre, Oficina de Enlace Iquitos, Municipalidad Provincial de Huanta y Municipalidad Provincial de Huaral. Como nos ha explicado el doctor Salvatierra hasta este punto, entonces, queda claro que existen plazos de prescripción tanto para el inicio del procedimiento como para la duración del mismo. En cuanto a los plazos de prescripción para el inicio, estos son 2: 3 años desde que se comete la falta y 1 año desde que se produce la toma de conocimiento por parte de la Oficina de Recursos Humanos. Asimismo, en cuanto al plazo de prescripción de duración del procedimiento, este es de 1 año y se computa desde que se notifique el acto de inicio hasta que se emite el acto de sanción. Muchas gracias, doctor, por su participación. Ha sido muy valiosa, seguro, para todas las personas que están conectadas y les va a ayudar muchísimo en el desempeño de sus labores. Le pedimos, por favor, que a continuación nos ayude a absolver alguna de las consultas que nos han hecho llegar a través de algunas preguntas. Tenemos la primera pregunta y dice Luz Díaz: en el caso de que el órgano de control institucional remite a la entidad el informe de control con indicios de faltas, sin embargo, ya ha pasado 3 años desde los hechos, ¿se consideraría prescrita la facultad de iniciar el procedimiento o recién se empieza a contar el plazo desde que se notifica el informe de control? Habría que ver los detalles, ¿no? Siempre eso es importante. Esta pregunta, y hago esa precisión porque siempre, como abogados, sobre todo que somos, vemos los detalles y los documentos, ¿no? Pero en términos generales, ya habrían pasado los 3 años desde la comisión de la infracción, ¿no? Entonces, ya más de 3 años, recién la entidad todavía no ha tomado formalmente conocimiento, no ha iniciado el PAT. Entonces, en ese caso, considero, guardando el tema que les comento de ver la documentación, ¿no? Ya habría prescrito esta infracción, ¿no? Esta falta. Y habría prescrito por el primer supuesto que mencionamos, que es el supuesto de comisión de la falta, sanción. No, ya habría prescrito. Sí. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta y consiste en ¿a qué se refiere el segundo párrafo del artículo 94 de la Ley del Servicio Civil? Leo el segundo párrafo. El segundo párrafo establece que la autoridad administrativa debe resolver en un plazo de 30 días hábiles. Si la complejidad del procedimiento lo ameritase un plazo mayor, la autoridad debe motivar la decisión. En todo caso, entre el inicio del procedimiento administrativo y la emisión de la resolución no puede transcurrir un plazo mayor a 1 año. Entonces, consultan a qué se refiere este segundo párrafo cuando hace alusión a los 30 días hábiles de duración. ¿Podría repetir lo que dice ¿El artículo?
el artículo, por favor. Sí, dice, la autoridad administrativa resuelve en un plazo de 30 días hábiles. Si la complejidad del procedimiento ameritase un plazo mayor, la autoridad administrativa debe motivar debidamente la dilación. En todo caso, entre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y la emisión de la resolución, no puede transcurrir un plazo mayor a un año. Ya, déjame ubicarme en la ley, porque si me lo lees así de manera Es general, el segundo esta está párrafo del referida a artículo. la prescripción, Sí, doctor. ¿cierto? Sí, sí. La competencia para iniciar procedimientos administrativos disciplinarios contra los servidores civiles decae en el plazo de 3 años contados a partir de la comisión de la falta y 1 a partir de tomado conocimiento por la oficina. Hasta ahí no hay ningún problema. La Sí. autoridad administrativa resuelve en un plazo de 30 días hábiles. Esto es el inicio del sancionador. Si la complejidad del procedimiento ameritar un plazo mayor, la autoridad administrativa debe motivarla debidamente la dilación. En todo caso, entre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y la emisión de la resolución, no puede transcurrir un plazo mayor de un año, ¿no? Esta norma es principalmente para el inicio del sancionador, del disciplinario, perdón, ¿no? En ese sentido, si no se puede resolver en un plazo de 30 días, puede haber una ampliación siempre y cuando existe una complejidad y exista, y esto esté debidamente motivado. Pero estos 30 días en ningún momento modifica el plazo de prescripción, de duración del procedimiento, que debe ser de un año, ¿no? Entonces, esto es más que todo para la parte de investigación del procedimiento disciplinario. Así es, doctor. En efecto, el plazo de prescripción de un año de duración es el único plazo de duración de prescripción. La alusión a Así los 30 días puede ser, como usted bien menciona, para la ordenación o tramitación del procedimiento, pero no es un plazo de exactamente. prescripción. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, si el área de la oficina de administración advierte que determinada falta cometida por un servidor habría sido producida en el área de recursos humanos, pero pese a que recursos humanos no se dio cuenta de la falta, operaría el cómputo desde la toma de conocimiento de recursos humanos u operaría desde que la oficina de administración le advierte a recursos humanos la falta. Desde el momento que Recursos Humanos toma conocimiento de la falta. De acuerdo, gracias, doctor. Esa pregunta fue formulada por Brescia Praga. La siguiente pregunta la formula José Osvaldo Yesquén y señala, ¿qué sucede si se ha cumplido en exceso el término para sancionar y posteriormente la Contraloría emite un informe de control señalando que se tiene que iniciar PAD? No, perdón, dice, ¿se tiene que iniciar PAD o ha operado la prescripción? Esa es la consulta. Si es que ya se cumplió el plazo y posteriormente se recibe el informe de control. ¿Se Ya, inicia PAD o opera la prescripción? bueno, acá hay que ser bien. La prescripción está establecida por hechos concretos, ¿no? Por 2 momentos. Comisión de la falta, toma de conocimiento por la autoridad competente. Entonces, si por ejemplo, en este caso, cometió la falta y pasó largamente el plazo y prescribió, no hubo sanción, el hecho de que posteriormente el órgano de control o otra entidad haga de conocimiento de esta falta, ya el hecho originario ya prescrito. Entonces, no podría sancionarse porque ya el evento, como lo señalo, ya ha prescrito.
De acuerdo, doctor. Gracias. La siguiente pregunta la formula Fidel Mendoza y nos consulta: ¿qué pasaría si existen casos del año 2020, pero recién en el año 2024 son puestos en conocimiento de la Oficina de Recursos Humanos? Formalmente ya había transcurrido el plazo de 3 años. Exactamente, así es, doctor. En realidad esto es muy importante, ¿no? Yo no quiero entrar más allá, pero sí no lo puedo dejar de mencionar. En el tema de la prescripción pueden originarse responsabilidades administrativas, ¿no? Porque si en el caso que usted señala, eh, la persona que tuvo conocimiento de estos casos no lo puso en conocimiento de la autoridad competente, más aún estando dentro de la misma entidad, entonces ahí hay que ver responsabilidades. Por lo general, la prescripción se origina por el paso del tiempo. En tal sentido, en este paso, en este transcurrir del tiempo, la autoridad puede ejercer la acción, puede ejercer la acción. Entonces, si no la ejerce, pueden haber muchos motivos, pero de repente uno de los motivos es negligencia en las funciones u otro tipo de responsabilidad, ¿no? Que se tiene que evaluar en cada caso, porque de alguna manera los procedimientos disciplinarios tienen por objeto, uno de los objetivos es sancionar las faltas, las infracciones que se cometen para la convivencia de la entidad, porque acá estamos en estos casos de disciplinarios, no estamos en responsabilidades funcionales donde se le puede originar un perjuicio al Estado. Estamos principalmente ante faltas que son faltas laborales, faltas de disciplina, faltas de conducta, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas faltas se sancionan, y lo vuelvo a señalar, para que exista una mejor convivencia entre las personas que trabajan en una entidad pública. En tal sentido, sí. Y justamente la prescripción establece estos plazos. Entonces, señala claramente, se cometió la infracción, si pasaron los 3 años y no se sancionó, entonces ya no se puede sancionar. Si tomaste conocimiento y muchas veces esto es lo que pasa, lo que ustedes narran, la autoridad toma conocimiento, pero no lo pone en conocimiento de la autoridad competente en una entidad. Entonces también, ¿qué pasó ahí? Y cuando ya lo pone en conocimiento, ya puede haber prescrito. Entonces, esto es también un tema de organización que es importante que lo puedan manejar, ¿no? Gracias, doctor. Tenemos aquí otra pregunta formulada por Catherine Cali y señala: el plazo de prescripción se computa con los informes que se envían mensualmente a la Oficina de Recursos Humanos, pero no obra, dice en el expediente, documento que señale que Recursos Humanos haya tomado conocimiento. Entiendo esto porque hay un reporte que la Secretaría Técnica envía semestralmente a la Oficina de Recursos Humanos sobre los procedimientos que van teniendo en curso, ¿no? Entonces ella consulta si con ese reporte se puede considerar que ha tomado conocimiento o quizás tendría que ser a través de otro documento más específico. Nuevamente, los detalles no los conozco y hago esta precisión porque de repente nuestras respuestas pueden inducir error por no conocer los documentos. Yo para eso, como abogado, soy muy exigente, ¿no? Siempre me gustan ver todos los documentos, pero eso no quiere decir que le voy a dejar de dar respuesta. Considero yo que podría ser un argumento de defensa de la persona que de alguna manera es
ha cometido el ilícito y quiere acogerse a la prescripción, decir, en este informe usted tomó conocimiento como recursos humanos y no actuó. Podría ser una estrategia de defensa, ¿no? Y en eso tienen que tomar en cuenta. Yo podría decirle, no es, no he visto el documento, pero honestamente como abogado, sí yo plantearía, si ha llegado a conocimiento de la Oficina de Recursos Humanos de manera general o de manera grupal o no muy específica, este hecho y no se inició, yo podría alegar que se tomó conocimiento y desde que se tomó conocimiento transcurrió más de un año para esto. Entonces, yo les sugiero que manejen bien este tipo de procesos porque podría ahí originarse una prescripción. Tenemos aquí, doctor, gracias, otra pregunta formulada justo en lo que nos comentó hace un momento y era en la responsabilidad que puede acarrear que opere la prescripción, ¿no? Nos consulta Jofre Ramos y señala, si ya la Oficina de Recursos Humanos tomó conocimiento y por lo tanto operaría el plazo de un año, ¿qué sucede si el expediente ya estaba en la Secretaría Técnica? ¿Quién resultaría responsable, dice, por la prescripción? ¿Recursos Humanos o la Secretaría Técnica? Ahí otra vez es importante ver el detalle, ¿no? El tema de responsabilidades es muy delicado y opinar sin tener documentos, yo preferiría no hacerlo. Pero yo sí les digo, aquí habría que delimitar la responsabilidad. ¿Por qué? Y lo pongo en general, ojo, lo pongo en general. Si la Oficina de Recursos Humanos ya envió su recomendación o tramitó lo que tenía que tramitar y otras oficinas se demoran o viceversa, entonces ver en qué parte fue donde se paralizó, se neutralizó el plazo, ¿no? Eso habría que verlo con los documentos y con el detalle correspondiente. Gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta también bastante interesante, la formula Liliana Larcón y está referida al rol del denunciante en el procedimiento disciplinario. Ella nos consulta, ¿qué pasa si denuncié un hecho y ya está a 2 meses de prescribir y hasta el momento la entidad no notifica su decisión? Como afectada, ¿qué me correspondería realizar? En realidad, a ver, vamos por partes, ¿no? Las denuncias no, y esto no es que lo diga yo, por favor, quiero precisarlo, ¿no? Las denuncias formalmente no constituyen a la persona que denuncia en parte, ¿no? Porque los procedimientos disciplinarios son, obviamente, por denuncia o de oficio, pero esa denuncia no se considera como parte. Lo digo yo y no con el ánimo de decir que no tiene ningún interés, por favor, ¿no? Hay denunciantes y hemos visto muchos casos de personas que denuncian y el denunciante inclusive tiene que tener una respuesta, pero formalmente, ojo, no es parte del expediente. Dicho eso, ¿qué sugeriría yo? Que como en su calidad de denunciante presente algún escrito para activar o pedir información sobre ese caso, ¿no? Y de alguna manera puede activar algún tipo de responsabilidad también. Gracias, doctor. Tenemos aquí otra consulta, es referida a la vigencia del plazo para sancionar cuando se produce un cambio de régimen laboral. Nos consulta Eloy Otazu. Dice, como ejemplo, ¿qué pasa si un servidor ha cometido una falta bajo el régimen del decreto legislativo 1057 de la contratación administrativa de servicios y luego cambia a otro régimen laboral, ¿no? Por ejemplo, el 728 o 276.
¿podría ser sancionado? Ya, la pregunta es bastante amplia y voy a explicar, ¿no? Voy a explicar. ¿Qué pasa? En materia de derecho laboral público existen tres grandes regímenes, el 276, el 728 y el régimen CAS que usted menciona, ¿no? ¿Qué pasa? A partir de determinada fecha que Eliana la mencionó hace un momento, 14, sí. de, 14 de septiembre del 2014. exacto, 14 de septiembre del 2014. Antes, cada régimen tenía sus peculiaridades. A partir de esa fecha, y creo que con muy buen criterio, se unificó el régimen disciplinario en uno solo, que es el régimen disciplinario de la ley 30057 y su reglamento. Personalmente fue excelente, como digo. ¿Por qué? Porque cada uno de estos regímenes tenía sus peculiaridades. Y yo como anécdota les puedo decir que para mí, por ejemplo, el 728 tenía un tema que era la inmediatez, que yo la verdad que nunca le entendí, porque la inmediatez es un principio que puede surgir en materia de derecho laboral privado, pero en materia de derecho laboral público, donde hay una serie de instancias que participan, nunca le entendí. Pero felizmente, a partir de la fecha que menciona Eliana, se unifican estos criterios. Entonces, ahora, para efectos procedimentales, no importa el régimen en el que uno esté, laboral, el régimen laboral, uno está sujeto a este régimen y le aplican las mismas pautas. Entonces, por ejemplo, usted es CAS y como CAS está sujeto a la prescripción, está sujeto a las faltas que están ahí y a otras que están en la ley y que están en el reglamento, ¿no? Y a todo el procedimiento. Entonces, ante la pregunta si podría ser sancionado, yo creo que sí. Si comete una falta, independientemente del régimen en el cual esté, podría ser sancionado, ¿no? Y también podría, de alguna manera, aplicarse la prescripción de corresponder, ¿no? Gracias, doctor. Tenemos también otras preguntas. Algunas no están tan relacionadas con el tema de prescripción, pero sí tienen que ver con régimen disciplinario. Nos consulta aquí Joan Zúñiga si se ha aplicado una sanción de destitución. Dice, ¿en cuánto tiempo puedo interponer un recurso de apelación? O sea, ¿cuál es el plazo para presentar su recurso? 15 días. Gracias, doctor. 15 días hábiles. Ese es el plazo frente a toda sanción, ¿no? Y el recurso que se presenta, ojo, en la ley Servir está el recurso de apelación, porque cualquier decisión, a ver, vamos por partes un poco, aprovecho para hacer un comentario sobre este tema, ¿ya? El régimen disciplinario establece 4 tipos de sanciones: la amonestación verbal, la amonestación escrita, la suspensión de un día a 12 meses o un año y la destitución. Esas son las 4 sanciones, ¿ya? En ambos casos hay 2 instancias. En el primer caso, el, la la amonestación verbal, la amonestación escrita, se ve dentro de la entidad. Si, por ejemplo, es el jefe inmediato quien sanciona, es la Oficina de Recursos Humanos, la segunda instancia. Y en el caso de esas dos, no se elevan al Tribunal de Servir, pero el plazo y el procedimiento es similar, ¿no? Y la impugnación también es similar. La gran diferencia es que no se eleva al tribunal. El caso de la suspensión de 1 a 12 meses o un año y la destitución también llega
al tribunal, ¿no? Entonces, pero el mecanismo para llegar es el mismo, que es la apelación que se interpone a los 15 días ahí sí es de notificado la resolución. ¿Por qué de notificada la resolución y no desde su emisión? Porque vamos a ver un poco ahí de teoría del derecho administrativo, que es un campo que a mí me gusta mucho. A ver, la resolución que emiten de sanción, cualquiera sea la sanción, es considerada un acto administrativo. Ese acto administrativo, por ejemplo, si nunca se notifica, nunca surte efectos, nunca es eficaz. Entonces, ¿a partir de cuándo surte efectos jurídicos para el administrado? A partir del día de la notificación. Los efectos jurídicos surten a partir del día de la notificación, ¿eh? No del día siguiente. Del día siguiente es el cómputo para poder interponer un recurso. Hay que ver la diferencia. Entonces, a mí me llega la notificación, me surte el mismo día efectos, pero yo computo para contar mis 15 días desde el día siguiente de la notificación, ¿ya? Y de ahí tengo 15 días hábiles, hábiles. Ahí no entra el tema de la prescripción que conversamos, de fecha a fecha, no. Ahí sí son hábiles. Es decir, no se cuenta ni sábados, ni domingos, ni días feriados. Ni a veces estos días que declaran no laborables para el sector público tampoco se cuenta, salvo en entidades, por ejemplo, para aspectos tributarios, a veces dicen que se computarán los plazos, ¿no? Lo cual es discrepo, pero a veces lo señala, ¿no? Entonces, así es, señora, tiene usted 15 días desde el que recibe la notificación, computado desde el día siguiente que la recibió. Gracias, doctor, clarísimo. Tenemos otra pregunta, esta sí es relacionada con un tema tratado y es la siguiente, la formula Rodney Herrera. Cuando un proceso se declara nulo y tiene que retrotraerse desde el comienzo, o sea, desde el inicio, pero los plazos prescriptorios ya pasaron, ¿se debe declarar la prescripción, opera la prescripción o debe seguirse con el procedimiento? Sí, ese es un gran tema, ¿no? Si se declaran, en este caso se puede declarar el oficio de la prescripción, ¿no? Y es una atribución que establece el reglamento de servir la declaración de oficio de la prescripción. Normalmente, la prescripción se declara a pedido de parte, pero esto también ha evolucionado mucho en el tiempo, ¿no? Entonces, ahora las entidades pueden declarar la prescripción de oficio. Ojo, como lo comenté antes, perdón, con las responsabilidades del caso. Gracias, doctor. Tenemos algunas preguntas formuladas en relación a la ejecución de la sanción. Señalan qué sucede si se impone una sanción al servidor, esta ya se ejecutó, supongamos que son, no sé, 2 meses o 3 meses de suspensión, 10 o 15 días, ya se ejecutó la sanción y luego el tribunal declara la nulidad del procedimiento, ¿no? ¿Cuál sería la situación del servidor en ese caso que ya cumplió y acató la sanción? Ya. Muy buena la pregunta, porque esto me permite tratar varios temas. ¿Ya? A ver, vamos por partes. Se emite la sanción y la sanción es de cumplimiento inmediato. Es decir, si a alguien lo destituyen, lo suspenden, entonces ahí y la misma norma lo establece. Esto es de cumplimiento inmediato. ¿Ya? Entonces, la persona afectada apela y esto va al tribunal. El tribunal tiene un plazo para resolver, ¿no? Entonces, este plazo para resolver, el tribunal resuelve en el plazo y declara la nulidad. ¿Cuál es el efecto de la nulidad? Ojo, la nulidad se declara principalmente por defectos
de forma, principalmente. Pueden ser que la existencia de un vicio de nulidad. Siempre hay una causal de nulidad y las causales están en el artículo 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿no? Entonces, cuando se declara la nulidad, ese acto que sancionó desaparece de la esfera. Pero no quiere decir que se le ha dado la razón al que apeló. Ojo, si hubiera sido declarado fundado en la apelación, entonces si ahí se ha visto el fondo del asunto y ha habido un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Acá no. Acá ha habido una declaración de nulidad que sí tiene efectos jurídicos, es decir, la resolución desaparece de la esfera jurídica, desaparece, ¿ya? Entonces ahí la pregunta es, ¿y qué pasa si yo ya cumplí? Entonces hay que ver qué es lo que pasa con la resolución, cómo va a actuar la segunda, la instancia que ha, que ha de alguna manera emitido el acto. Sí. En primer lugar, puede haber una reposición, si es una suspensión, un despido, puede haber una reposición porque ya no hay resolución. Puede haber de alguna manera, voy por partes. ¿Se suspendió o se hubo la destitución? En ambos casos uno salió de la entidad, uno temporalmente y uno definitivamente. Si se declara la nulidad, entonces esa nulidad deja sin efecto esa resolución. Pero no quiere decir que sea definitiva, perdón. Entonces hay que ver, lo primero que va a buscar uno es reponerse en el cargo, pero ahí va a depender de que, por ejemplo, no, hay casos en el tribunal que nosotros vemos y declaramos la nulidad por una vulneración al principio de proporcionalidad, porque no hay relación entre la infracción cometida y la sanción impuesta, ¿no? Entonces, hay que ver, entonces de repente la sanción que viene es mayor que la que hubo. Por eso, no hay que adelantarnos. Pero, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas? La primera consecuencia sí, hay que reponerlo, pero si es una nulidad, ojo, no es definitivo, no es definitivo, ¿no? Entonces hay que ver cómo va a actuar la entidad, si la entidad reinicia el sancionador o si prescribe. Si prescribe y ya ha habido suspensión, habrá que ver la forma de compensarlo, pues, ¿no? Porque habrá que ver cuáles son los efectos en cada caso, en cada caso. Pero, por ejemplo, si el tribunal dispuso, por decirle, a un servidor lo suspendieron un mes, pero la infracción es gravísima. Entonces, vuelve, pero el tribunal en sus considerandos ha establecido pautas de proporcionalidad que se deben de seguir. Entonces, la entidad tiene que seguir esas pautas, reiniciar el procedimiento y de repente ya no son 30 días, sino son 45. O de repente no se han tomado ciertos temas y la suspensión es menor, entonces se compensarán los días. Yo no sé exactamente de qué forma se compensarán, pero de todas maneras la administración tiene que ver una vez, ojo, que esto sea definitivo. Y ese es un tema no temporal, un tema. De repente la entidad, con lo resuelto, dice yo había enfocado el tema de una forma, había pensado, pero con lo que me ha dicho el tribunal, la causal de nulidad es permanente, no voy a reiniciar procedimiento, porque ya no hay motivo. Entonces ahí habrá la restitución al cargo y la compensación que se tenga que ver, que tenga que ver la entidad, ¿no? Que tenga que ver. Así es. Gracias, doctor.
Ha sido bastante claro y es una situación recurrente también la que se presenta en cuanto a la Sí, ejecución claro. de las sanciones. Ajá. Tenemos aquí otra consulta sobre la aplicación del principio de inmediatez. Nos consultan si es aplicable este principio a los servidores bajo el régimen del decreto legislativo 728. Actualmente, no. Ujú. Actualmente no, ¿por qué? Porque ya, y los digo con una risa sarcástica, porque realmente para mí este principio, yo soy administrativista, yo no soy laboralista, pero los laboralistas están muy ambientados a este principio. Yo no, yo he trabajado muchos años en entidades públicas, en el sector privado, trabajo también hace tiempo, pero conozco el sector público, cómo funciona, y en el sector público este principio de inmediatez no tiene las posibilidades de aplicarse como una empresa privada, ¿ya? Actualmente no, y desde el año 2014 que se aplicó este régimen para todos, ya no, porque el principio de inmediatez no está contemplado en el régimen del servicio civil, que es la norma que rige el procedimiento administrativo disciplinario. Genial, gracias, doctor. Tenemos aquí otra pregunta en relación al cómputo del plazo de prescripción. Nos consulta Jacqueline Nicolás si, por ejemplo, la resolución de inicio fue notificada el viernes 8 de marzo, se tendría hasta 8 de marzo del 2024, se tendría hasta el sábado 8 de marzo del 2025 para imponer la sanción. Sin embargo, señala, las entidades públicas solo laboran de lunes a viernes. En ese No, caso, la ley, la norma dice que cuando los plazos quedan en día inhábil, se prorroga hasta el día hábil siguiente, ¿no? uh-huh. Ese Ok, es así, doctor. siempre, ¿no? Día inhábil, o sea, hasta el día hábil siguiente, ¿no? Cuando un plazo vence, ¿no? El día sábado, domingo, no, nadie trabaja ¿no? Entonces, es día inhábil, se prorroga hasta el día siguiente, hábil. Gracias, doctor. De hecho, nos hemos ya pasado del horario programado, pero son bastante, digamos, la cantidad de preguntas que tenemos. Tenemos muchas preguntas que han sido formuladas en relación al tema, así que voy a formular una pregunta más y ya con esto cerramos, y es la siguiente. A ver, ¿qué pasa si la autoridad no inicia el procedimiento en el plazo de 30 días? ¿Sigue transcurriendo el plazo de prescripción? Sí, sigue transcurriendo. Desde que toma conocimiento la Oficina de Recursos Humanos o la competente, sigue, si no, nunca lo iniciarían bajo ese supuesto, ¿no? Uh-huh. Sí, así es. Gracias, doctor. Nos No, ha gracias a servido ustedes. Gracias, muchísimo la verdad, su Liliana. orientación. Excelente tu participación. Uh-huh. Gracias a todos ustedes por estar, por seguirnos. Y yo los invito, esta es la primera. Ya hemos tenido muchas secuencias anteriores. La verdad que es muy importante para nosotros la orientación a las personas, a los interesados, a las entidades, a los administrados, a los terceros que quieran conocer más de este régimen disciplinario. Este régimen disciplinario es bien interesante porque es una norma especial y como norma especial tiene sus propias reglas. Algunas sí, por ejemplo, los principios. Nosotros traemos todos los principios de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Hay muchas sentencias del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema sobre esos principios que nosotros los tomamos en cuenta, los desarrollamos. Pero hay muchas pautas que son propias del régimen disciplinario y en eso nosotros queremos incidir, orientar, educar, interactuar con ustedes, que para nosotros es valiosísimo a través de sus preguntas, ¿no?
Lamentablemente el tiempo es corto, pues, la idea hubiera sido contestar todas las preguntas, pero lamentablemente no, tenemos ciertas limitantes también. Pero yo los invito a los próximos programas, si se les quedó alguna duda de algo que yo he dicho, se la pregunta al que viene, así con toda confianza, ¿no? No hay problema. Los vocales, vamos a hacer esto con los vocales del tribunal, que todos son profesionales de primer nivel, que están apoyados con profesionales del tribunal que son también de primerísimo nivel y que conocen al detalle el régimen. Ustedes han podido comprobar con Eliana que ella conoce pues el régimen disciplinario a la perfección. Entonces, los invito, señores, los invito a seguirnos. Ya se les va a poner en conocimiento las fechas, los horarios, todo, pero yo los invito a continuar siguiéndonos con este programa tan interesante. Muchas gracias, ¿verdad?, por su participación. Muchas Un fuerte gracias, abrazo. doctor, por habernos acompañado esta tarde. Gracias a todas las personas que se han conectado. Para finalizar, les comento que en el chat de la transmisión hemos dejado un link con la encuesta de satisfacción y con nosotros será hasta la próxima edición del programa TSC en directo. Hasta pronto y muchas gracias.